un empate técnico y ahí es donde nos vamos a detener, porque resulta que al candidato Roberto Sánchez no le hace ruido que Antauro Humala haya reivindicado, el video ha circulado hasta el hartazgo en redes sociales, a Sendero Luminoso como lo mejor que la izquierda le ha dado al Perú. Seguramente usted ha visto ese video. Podrían decir que quizás fue un dislate de Antauro Humala o una hipérbole propia de la retórica violentista a la que nos tiene acostumbrados, pero recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones impidió la inscripción de su partido político en virtud de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo declaró ilegal. Y lo declaró ilegal porque promovía, voy a leer textualmente, ideologías que atentaban contra los principios democráticos y los derechos fundamentales contemplados en la Constitución. El Poder Judicial concluyó que el partido de Antauro Humala y el discurso de su líder promovían el odio, la exclusión y la apología de la violencia como método político, ordenando clausurar todas sus sedes a nivel nacional y no solamente eso, sino que ha sido prohibido de reinscribirse, así se cambie de nombre. Entonces, pues aparentemente la democracia no sería un pilar fundamental para el candidato Sánchez, que ha colocado a Antauro Humala en su círculo más íntimo, ¿no? Y claro, no le hace ruido tampoco que este señor haya purgado una larguísima condena por liderar el andahuaylazo y haber asesinado a 4 policías. Eso no le hace ruido. Más bien, el señor Antauro Humala es un firme creyente en que el fusilamiento y tomar el poder por las armas es un buen método, ¿no? El señor Antauro no ha dudado una sola vez cuando se le ha dicho qué pasa con los corruptos, se le fusilan. O sea, a su hermano, que purga condena hoy por corrupción, habría que fusilarlo en un escenario de un gobierno del señor Sánchez con el señor Antauro Humala. Parece que para Sánchez pues no es suficiente con que, o más bien es suficiente con que Antauro Humala adhiera a su principal bandera, que es la de Pedro Castillo, la Asamblea Constituyente, ¿correcto? Y claro, por supuesto, suponemos que está dentro de su cálculo político y dentro de su estrategia política que Antauro Humala lidera las huestes violentas, ciertamente, del etnocacerismo. Entonces, ¿frente a qué estamos? Estamos frente a un caballo de Troya que amenaza con dinamitar la institucionalidad democrática del país desde adentro. Lorena Ormeño se ha metido de lleno a buscar hechos concretos. Aquí no es, me opongo a la izquierda porque no quiero a la izquierda cegada sectariamente. No, hechos concretos. El perfil del señor Antauro Humala. Véale. A caballo, con sombrero y en olor a multitud, Roberto Sánchez irrumpió en Cajamarca. El guaralino, vecino del acomodado y limeñísimo distrito de San Borja, llegaba estratégicamente convertido en símbolo del Perú rural y a su lado la familia del expresidente golpista Pedro Castillo. ¡Jijí! ¡Jijí! Aquí está la plancha castillista. Ahí está el gobierno del pueblo y para el pueblo. Aplausos, arengas, fantasía de un masivo apoyo popular. Pues mientras allí lo aclaman, días antes en Lima, la multitud lo expulsó. Y ante la adversidad cambió a un electorado más favorable. Manual de campaña aplicado, pues acaso sintiéndose ya en segunda vuelta, Sánchez cambió algo más. Dejó en el armario a su incómodo socio político, el expresidiario que con su venia gritaba fusilar como solución a la inseguridad. ¡Vamos a conquistar Lima! ¡Vamos a recuperar Lima! ¡Se la vamos a arrancar a la derecha! ¡Asamblea Constituyente! ¡Refundación de la República! Antauro Humala, capital político de primera vuelta, es una carga pesada en un posible pase a la segunda, pues su historia es turbulenta y conocida. 2005, Andahuaylas. A punta de balazos, el mayor Antauro Humala Tazo se levantó en armas, dejando a 4 policías muertos y una condena de 25 años rebajada a 19 por rebelión y homicidio.
Cambió el panorama político, pero formó el etnocacerismo, soñando ser presidente. Actualidades. Antauro Humala, proyectos de Hello Kitty con habilidad y destreza. Como para ellos esto no es trabajo, y pedían que yo trabajara, bueno, pusieron esas cojudeces que están ahí, no sé, el Equipay, pero no sé qué mismo. Ya, eso nunca lo he hecho. Obtiene este beneficio porque, de acuerdo a la capacidad lograda, por ejemplo, logra combinar colores. Pregúntale al ministro de Justicia, pregúntale, a mí me interesa un pepino. Formó su partido, pero fue anulado por antidemocrático. Y hoy acaricia el poder con Juntos por el Perú. Su padre tentó una curul al Senado, pero perdió. Y Antauro es voceado como posible presidente del Consejo de Ministros. Disparatado premier a inofensivo socio de Sánchez. ¿Cuál es el verdadero Antauro? Otra vez, los archivos hablan. La palabrita reforma, agárrenla y la ataquen. Por eso, camino con una palabrita benigna. La violencia es mala, no es la democracia. Apunta de violencia. Premier o ministro del Interior. Para lograrlo necesitaría la aprobación del próximo Congreso. Sin embargo, para los expertos, él buscaría en realidad crear una milicia a su mando. Cuando Antauro Humala comienza a adelantar opinión, comienza a agitar las aguas y eso no le conviene políticamente. Entonces, ¿qué hacen ahora? Retroceder. Este es un pequeño retroceso estratégico, pero no significa que sea verdad. La verdad es que ellos quieren gobernar, ellos quieren tomar el control del Estado a la fuerza. Para eso quieren usar una fuerza paralela que tenga como centro los militares en retiro o los licenciados, ¿no? Es lo que quieren utilizar. La verdadera misión es crear una fuerza paralela a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para someter a la población y llegar al socialismo, como ha pasado en Venezuela, en Cuba y Nicaragua. De cambios de personalidad de Antauro. Entonces, yo Así es la alianza de la izquierda radical de Sánchez y el nacionalismo supremacista cobrizo de Humala. Distintos pero iguales en puntos críticos. Nacionalizar los recursos, regular el comercio, prohibir las exportaciones y, claro, cambiar la Constitución en su capítulo económico para meter mano en lo único que nos salvó del abismo. Persisten también por terrorismo, como el virtual senador Iber Maraví. Él aparece desde los inicios del año, o sea, desde los 80 en diversos atestados, ni siquiera son informes, son atestados. Es algo inexplicable porque por cosas menores hay gente que ha purgado 15, 20, más de 20 años de prisión.
Documentos de la Dirección contra el Terrorismo de los años 80 consignan a Maraví como parte de la cúpula de Sendero Luminoso, así como su suegro Hildebrando Pérez Guaranca, llamado el monstruo de Lucanamarca, por supuestamente dirigir en 1983 una de las peores masacres senderistas, donde a punta de hachas, piedras y fusiles asesinaron a 69 campesinos, entre ellos mujeres, niños y ancianos. Aquí adentro habían enterrado, es decir, habían depositado todos los muertos. Criaturas, señoras gestantes. Cuando ingresó como activista pertenecía a la zona sur, siendo su responsable Iber Maraví Olarte. Dirige las acciones Iber Maraví. Además nos entregó a cada uno de los participantes bombas Molotov. 40 años después, Pedro Castillo nombró a Maraví ministro de Trabajo y su pasado salió a la luz. Yo no estoy rehuyendo, yo estoy dando la cara y diciendo eso es falso. Maraví nunca fue condenado. Sin embargo, los indicios lo arrastran una y otra vez al entorno de Sendero Luminoso, también como dirigente del Comité de Reorientación del SUTEP CONARE, el brazo político de Movadef, cuyo vínculo en 2012 su secretario general reconoció ensalzando a Abimael Guzmán. Este gobierno ha dado giro a la militarización y persecución a principalmente marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo. No duró como ministro, pero 5 años después entra al poder por el Congreso como virtual senador de Juntos por el Perú, que por Puno llevó también como diputados a otros 2 miembros del CONARE, Moisés Chipana, y al amigo de Pedro Castillo, César Tito Rojas. Él siempre lo ha negado pertenecer a Sendero Luminoso, en algún momento se ha reconocido, pero él ha sido designado como miembro del comité electoral cuando nació Movadef. ¿Quién designaba el comité electoral esa vez? Abimael Guzmán. Está demostrado que el Movadef es Sendero Luminoso de acuerdo a una resolución judicial. Estas personas pertenecen al Movadef, por lo tanto pertenecen a Sendero Luminoso, hacen un trabajo clandestino y hacen un trabajo abierto. Por eso que le dicen a la gente que ellos son luchadores sociales, todo, pero realmente es la organización terrorista Sendero Luminoso, denominada Partido Comunista del Perú, la que clandestinamente está organizando y está incentivando que estas personas lleguen al poder. Son los vínculos de Pedro Castillo en este nuevo Congreso. Pero Sánchez también tiene los suyos, como su afinidad con el ML-19. Dante Castro. ¡Presente! Dante Castro. ¡Presente! Cuando un revolucionario muere, nunca muere. Que es un grupo de fachada del MRTA, que nació todavía con Morales Bermúdez en las protestas contra Morales Bermúdez. Ese grupo le servía, así como el Movadef le sirve a Sendero Luminoso, ese grupo también le servía al MRTA. Después de la toma de la embajada de Japón, o sea, todos pensamos de que el MRTA terminó, pero en este caso el ML-19 sí sigue operando políticamente. Entonces, ¿de qué manera opera? Sirviendo de intermediario con otros grupos radicales, y este grupo efectivamente estuvo trabajando en esa misma intención con el señor Sánchez. Y hasta ahora sigue operando. Uno de sus dirigentes de este grupo, el que falleció durante la campaña, que era un candidato, se cayó de una camioneta y falleció. Y obviamente si revisan esos vídeos del funeral de él, ahí está Sánchez. ¡Dante Castro! ¡Presente! ¡Dante Castro! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Sombras bajo el sombrero que alcanzan al Ejecutivo. Brígida Curo Bustincio, segunda vicepresidenta de Sánchez y que podría terminar como mandataria, es dirigente social y fue detenida en las protestas tras el golpe de Castillo. Su caso por disturbios fue derivado a la Fiscalía Especializada en Terrorismo. No está condenada, pero el contexto es claro. Refundar el país, son justificaciones que se hicieron, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? O sea, la misma receta se repite, porque obviamente el sueño que ellos tienen es capturar el poder, apoderarse de los recursos económicos que tiene
y beneficiarse entre la cúpula y sus familiares. Entonces, al pueblo hay que tenerlo ahí, pan y agua, porque si ellos dejan la pobreza, pasan a ser enemigos. La estrategia de la izquierda no es necesariamente, después de la experiencia de Pedro Castillo, tomar el poder a través del gobierno, sino tomar el poder a través del Congreso de la República. Tratar de hacer mayorías, tratar de hacer convenios, o sea, entrar de manera dispersa en diversos partidos para que una vez que estén dentro del Congreso, con un tronar de dedos ellos podrían hacer una mayoría. Las tres izquierdas que aparentemente están peleadas entre sí, que están en controversia, son funcionales finalmente, ¿no es cierto?, a sus intereses, por supuesto. Esta lucha por el poder tiene que ver necesariamente con el cambio de constitución, y el cambio de constitución es el camino hacia el socialismo. Hechos repetidos que forman un patrón. Quienes integran realmente el entorno del candidato, los discursos se maquillan y la izquierda moderada se alinea tras Juntos por el Perú, pese a todas las alertas. Y es que en este juego de poder la mayoría no tenemos fichas. Estas se reparten en las sombras, lejos de las promesas del escenario. Me voy a referir a las declaraciones que recientemente ha hecho el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, a quien Antauro Humala ha tenido el atrevimiento de llamarlo zarrapastroso, y que el candidato Sánchez dice que pueden prescindir de él y que el primer día de su gobierno va a darle las gracias y mandarlo a su casa. Que se laven la boca antes de hablar de Julio Velarde. El señor Velarde ha advertido que la desaceleración de la economía responde a un menor dinamismo de la inversión en los últimos años, limitando la generación de empleo y crecimiento, que es una vergüenza que hoy estemos en niveles de inversión por debajo del 20%. Y claro, toda la incertidumbre política, todo este zarandeo que el Congreso del que ha sido parte y del que es parte el señor Roberto Sánchez, que pone y saca presidentes y nos pone ahora uno que vive en Narnia, que no sabía que su firma no era necesaria para esta compra estratégica de aeronaves, haciendo el ridículo a nivel internacional, un presidente fantasma que aparece y desaparece, ¿no es cierto? El señor Sánchez es parte de ese Congreso. El señor Sánchez, que le dio la espalda a Pedro Castillo, al que acompañó hasta el último día de gobierno, hasta el día que dio el golpe de Estado, y cuando se dio cuenta que el golpe de Estado era un fracaso, ¿no?, dio un paso al costado y renunció, pero votó en abstención cuando hubo que vacarlo. Ahora ha recibido a la venia, lo ha perdonado, le ha puesto el sombrero chotano, porque la promesa es: cuando yo sea presidente, lo voy a indultar. Pero voy a volver al tema de Julio Velarde, porque lo que ha dicho es que hay que contribuir fuertemente con el nuevo gobierno. Se necesita gente buena. No hay forma de mejorar si no tenemos un mejor servicio público. Entonces, hablemos del país que va a recibir el próximo gobernante, y entonces, ¿quién puede cumplir mejor con los peruanos? Y sobre todo con esos 9.395.000 que viven en pobreza. ¿Saben cómo empezaron a estudiar este año 1.200.000 alumnos de escuelas públicas? En colegios públicos que están con grave riesgo de colapsar y que debieran ser demolidos, 48%. ¿Saben cuáles son los índices de anemia que va a recibir el próximo gobernante? En 2025 esa cifra incrementó a 43,7%. Y ahí estamos hablando, ¿no?, de este quinquenio en el que básicamente ha gobernado este Congreso que integra el señor Sánchez y la señora Keiko Fujimori, con una representación parlamentaria importante, para que no digan no está siendo imparcial, Pamela. El tiempo de espera para una cirugía compleja en los hospitales del Perú, en los hospitales públicos, es entre 3 y 6 meses, pero hay lugares críticos donde se demoran un año, más de un año, porque no tienen equipos, porque no tienen personal, porque no tienen insumos, la gente se muere. Las economías ilegales, por ejemplo, mueven 10.000 millones de dólares al año, principalmente la minería ilegal, esa a la que este Congreso y el señor Roberto Sánchez incluido le ponen alfombra roja a los mineros ilegales, extendiendo una y otra vez el reinfo. Minerías ilegales que financian otro tipo de organizaciones criminales dedicadas, por ejemplo, como vimos en el reportaje de Angélica Villegas, ¿no?, la explotación sexual, la trata de personas. Entonces, eso es lo que va a recibir el próximo gobernante.
lo que está pasando con más de 300 estudiantes que se quemaron las pestañas para lograr ingresos, hacer doctorados y maestrías en universidades tan prestigiosas como Oxford y Columbia, ¿no? Con la esperanza de que iban a recibir la beca bicentenario, bueno, están en un limbo, porque Pronavec les ha dicho, no tenemos el financiamiento y no sabemos si les vamos a dar el dinero. Esta gente se quemó las pestañas. ¿A dónde se está yendo el dinero del Estado? Porque no es que no haya presupuesto. Quieren saber cómo se ha multiplicado el presupuesto de este Congreso del que es parte el señor Roberto Sánchez. Se ha duplicado el presupuesto del Congreso. Empezó con 600 millones y terminó en el año 2025 como 1.400 millones de soles en presupuesto. ¿En qué se ve ese presupuesto al Congreso? Es como una agencia de empleos, porque aumentaron por costos operativos y por contratación de personal. Y se proyecta crecer en 1.700 millones. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un Congreso bicameral. ¿Dónde están las prioridades? El tema de la vivienda, no hay planificación urbana, los asentamientos siguen creciendo y luego viene la necesidad de poner luz, agua, pistas y la gente se muere porque como no hay planificación urbana, pasa la combi, se desbarranca, como ocurrió en Jicamarca esta semana, y matan a las personas. Una abuela murió llevando a sus hijos, a sus nietos, perdón, a la escuela. Eso pasó esta semana en Jicamarca. Ese es el país que va a recibir quien resulte elegido en junio de este año. ¿Cuál de las dos opciones? Y eso es lo que, o sea, seremos suficientemente fríos para sentarnos y mirar cuál de las dos opciones que hoy, según el conteo del 95%, que pasarán a la segunda vuelta, le puede dar respuestas a este panorama espantoso. ¿Seremos suficientemente maduros para entender que respetar la institucionalidad democrática es lo único que puede garantizar más o menos la marcha del país y un manejo responsable de la caja fiscal a la que este Congreso le ha echado mano de un modo escandaloso, tanto que el Consejo Fiscal ha levantado todas las alarmas diciendo están generando un forado en la caja fiscal que es una bomba de tiempo para el próximo gobierno? El señor Sánchez no se puede lavar las manos, los partidos representados en el Congreso no se pueden lavar las manos, pero lo que necesitamos es cabeza fría para pensar. El discurso violentista de Antauro Humala, del señor Iber Maraví, que convirtió en sindicato al gremio de maestros de Pedro Castillo, que varios tenían adherencia a Movadef. ¿Esa es la respuesta? ¿Eso es lo que queremos? ¿Nos queremos ver reflejado en el resurgimiento de movimientos violentistas, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia? De eso vamos a hablar más adelante. Tenemos que meditar, tenemos que tener cabeza fría, porque eso es lo que nos estamos jugando.